Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y como siempre un gusto el que nos tome la llamada. Muy buenas noches, tocayo. A ver, ¿cómo dimensionar esta decisión, esta declaración de la presidenta en torno a esta suspensión de amparo? ¿Se acata o no? Querido tocayo, muy buenas noches, nuevamente con el gusto de saludarte y poder compartir contigo estas reflexiones, contigo y con tu audiencia. Indudablemente la postura de la presidenta Sheinbaum me parece sumamente desafortunada, pero más que desafortunada, grave. ¿Por qué? Porque la titular de un poder, del Poder Ejecutivo, no está acatando las decisiones que provienen de otro poder. Los tres poderes de la Unión tienen sus propias facultades. El legislativo legisla, crea leyes, el ejecutivo ejecuta esas leyes y administra el país, gobierna, y el judicial juzga. Es decir, es parte de la separación de funciones, de la división de poderes, y cada poder tiene que respetar lo que hacen los demás poderes. Si en el caso del Poder Judicial se emiten resoluciones, como son las suspensiones en los juicios de amparo, y no les gusta, que esto de que no les guste, pues es natural que en un asunto judicial algunas de las partes no estén conformes con el sentido de esa resolución, pero para esto la ley de amparo establece una serie de mecanismos para poder impugnar, para poder presentar recursos, pero esos recursos que son los que tendría que presentar tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, no los está haciendo. Y me parece gravísimo que la presidenta de México, que juró hacerle cumplir la Constitución el pasado 1 de octubre, apenas hace 18 días, simplemente diga, no vamos a acatar porque esta jueza no tiene facultades para ello y además vamos a presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, ni se acata y además se denuncia. Mensajes que me parecen muy graves en el momento en el que estamos viviendo, porque la crisis, que en mi opinión sí existe una crisis de constitucionalidad, se está agravando desde el momento en que se están ignorando esas decisiones judiciales y que además se continúa con esa narrativa en contra de jueces, magistrados y de ministros que no están dictando sus resoluciones de conformidad como quisiera el Poder Legislativo en su mayoría oficialista y la titular del Poder Ejecutivo. Oye, esta mañana, dentro de otras declaraciones que mencionó la presidenta, dijo, una jueza no puede estar por encima del pueblo. ¿Estamos hablando de que ya las instituciones y las leyes no existen? Es que ese es el punto, tocayo, y de verdad qué bueno que haces énfasis porque yo también hago énfasis. La decisión del pueblo va el día de la jornada electoral y emite su voto por las autoridades del Poder Legislativo, senadores y diputados al Congreso de la Unión, y por la persona que ocupe la presidencia. En ambos casos, pues ganó Morena junto con sus aliados, ganó Claudia Sheinbaum como presidenta y ganó en una mayoría absoluta, tanto Morena como sus aliados en ambas cámaras. Sin embargo, sabemos que no obtuvo Morena una mayoría calificada que les permitiera reformar la Constitución. Eso es algo evidente, tan es así que simplemente veamos la discusión que hubo previo con el tema de la sobrerepresentación allá en la Sala Superior del Tribunal Electoral y qué pasó en el Senado de la República. 3 senadores que eran aparentemente de oposición se fueron a Morena. ¿En dónde está la mayoría calificada? Y hago énfasis en ese punto porque si el pueblo es el que manda, el pueblo no mandó darle a Morena esa mayoría calificada. Y el pueblo que emite su voto y a partir de ahí se van a integrar los dos poderes de la Unión que tradicionalmente se eligen y se renuevan periódicamente por el voto popular, legislativo y ejecutivo. El pueblo ahí decidió, pero decidió con ciertos límites, porque inclusive la votación no fue igual para la presidenta Sheinbaum que para los legisladores de Morena. ¿Eso qué nos indica? Que el pueblo tiene, claro que debe de haber límites, y esos límites son los que tienen que desarrollarse a partir de la integración de los poderes y cada poder tiene que
cumplir con lo que dice la Constitución. De ahí que simplemente se diga bajo el argumento es que el pueblo nos dio la mayoría y por eso no van a acatar lo que dice el Poder Judicial, que es parte de la división de poderes, que es parte de los principios fundamentales de nuestro país y que es parte de nuestra Constitución. Es ahí lo grave, porque entonces la pregunta sería, ¿en dónde queda el Estado constitucional y de derecho de México? Cuando se tiene el poder, lo he dicho en otras oportunidades, tocayo, cuando se tiene el poder, el que lo tiene avasalla. Y este es este caso. No va a pasar nada, no se ha podido cambiar absolutamente nada. Y esta mañana Ricardo Monreal decía, es absurdo que algunos jueces suspendan la Constitución. El poder reformador, la mayoría, tiene supremacía constitucional. Bueno, aquí hay que decirle a Ricardo Monreal, y que además él lo sabe, tocayo, él es constitucionalista, es académico de la UNAM, él sabe perfectamente que una cosa es hablar del poder constituyente originario, es decir, el que se ejerce a través de diputados al Congreso Constituyente y en donde pueden incorporar todos los principios y reglas que quieran, como fue hace 200 años para crear la Constitución de 1824, después 1857 y 1917. Ahí se ejerce el poder constituyente originario. Ese no tiene límites. Los que sí tienen límites es el poder revisor o el órgano revisor de la Constitución, que finalmente el Congreso de la Unión y los congresos locales son poderes constituidos y sus decisiones, claro que tienen que ser revisadas por el máximo tribunal constitucional como es la Suprema Corte. Y ahí es donde entra todo este gran debate jurídico que se está dando, si la Corte tiene o no tiene facultades. En mi opinión, tan las tiene que la Corte, claro que tiene que intervenir cuando haya, por una parte, que pueda haber violaciones al proceso de reforma constitucional y por otra parte, entrarle a revisar el contenido de una reforma que violaría derechos humanos o que violaría principios fundamentales que el poder constituyente originario estableció. Es decir, esto es un tema quizá muy técnico, tocayo, pero de gran importancia porque estamos hablando del futuro de nuestra república, del futuro de los derechos humanos y de los principios fundamentales. ¿Hay o no hay una auténtica división de poderes? ¿Tiene que haber un respeto o no a lo que diga el Poder Judicial? Y en mi opinión sí, y es un muy mal mensaje que manda la presidenta Sheinbaum de decir simplemente no acatamos y, como decía hace unos momentos, denunciamos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Caray. Tocayo Francisco Burgoa, agradecido como siempre estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, agradecido soy yo y es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar y espero lo podamos compartir estas reflexiones más adelante. Por supuesto, tocayo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vámonos con otros temas.